Me llamo Fernando y quiero contar la relación que con el idioma aragonés he tenido durante toda mi vida. El aragonés hoy es muy importante. Esta lengua forma parte de mi vida. El primer contacto con ella fue gracias a mi abuelo, que vivió en el Valle de Echo durante la posguerra. A mi abuelo lo enviaron al Valle de Echo para trabajar como telegrafista y cuando yo era pequeño me contaba las anécdotas que él había vivido durante el año que estuvo allí. Me contaba que en los años en los que él estuvo, solamente él, el maestro, el médico y el capitán de la Guardia Civil hablaban en castellano. Todos los demás lo hacían en aragonés. También me contaba y me leía romances de maquis. Eran historias reales de maquis contadas en romance, en cheso, en aragonés del Valle de Echo. Desgraciadamente nunca las pude encontrar entre los papeles de mi abuelo, pero esas historias hervían en mi mente, estaban ahí como un sustrato latente que más tarde, al llegar a la adolescencia, pues como se convirtieron como en burbujas emocionales e identitarias que hicieron que tomara más interés por conocer esta lengua. Recuerdo cuando iba al colegio que vi un cuaderno de Cas, de la bebida Cas. En él aparecía una lista de palabras en aragonés con su traducción al castellano. El concurso consistía en averiguar cuáles de 3 palabras de ellas estaban mal traducidas. Una de esas palabras era enchugardiu y la traducción decía ensalada de lechuga. Esa palabra me gustó mucho porque tenía magia, tenía sonoridad. No sabía lo que significaba, pero estaba seguro de que no podía ser ensalada de lechuga. Con ese concurso, con esas palabras en aragonés, vinieron a mi mente las historias que me contaba mi abuelo. Un día iba por el Paseo de la Independencia y vi un libro, el Diccionario de Aragonés. Y las historias de mi abuelo volvieron a venir a mi mente. A mí me picó la curiosidad porque quería saber la traducción de esa palabra. Llevaba algo de dinero para comprarme unos tanques para una maqueta que me coleccionaba y en ese momento decidí comprarme el diccionario de aragonés. Quería saber el significado de enchugardiu. Lo busqué y vi que significaba juguetón, persona que le gusta el juego. Más tarde me compré la gramática aragonesa y pude darme cuenta de que había una realidad de la lengua, una realidad que estaba latente y quise conocerla más. Me puse a leerla, a estudiarla, a conocerla a través de los libros y vi que había una realidad en el Pirineo. Decidí ir allí, conocí a un chico, Eugenio, que me dijo que tenía que irse al Pirineo para hacer un trabajo para su tesis. Me preguntó si yo quería ir. Tenía unos 16 años y dije que sí, claro. Llegamos al Valle de Chistau y me impresionó. Fuimos a casa de Josefina Loste, que nos invitó a comer, y allí todo el mundo hablaba en aragonés. Eran los años 80 y esa zona estaba viviendo un poco como aislados, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque ese aislamiento les había permitido conservar la lengua, que la hablaban todos, también las costumbres y las tradiciones. Esas vivencias, junto con un viaje que hice a Bolea, que es un pueblo que está cerca de Huesca y que todos hablaban aragonés, y al que fui para realizar unas encuestas, pues con las 2 vivencias yo me sentí como cuando te enamoras, que saltan las burbujas emocionales, y yo pensé que todo eso tenía que transmitirlo a otras personas, porque si yo me sentía así también con eso, que era mi lengua que se estaba perdiendo, que era mi identidad, pues tenía que haber otras personas que sintieran lo mismo que yo. Casualmente, en los años 80 conocí a una gente que pensaban igual que yo y que tenían el mismo interés por la lengua. Eran personas que pertenecían al ámbito político. En esos años estaban desapareciendo algunos partidos, como el PTA o la ORT.
Aquello se estaba desmoronando y apareció un espacio para la cultura. Decidimos juntarnos y hacer algo. Teníamos menos de 18 años y creamos la Colla Juvenil da Fabla. Organizamos cursos y sacamos mesas a la calle para vender libros y pegatinas. Pero nos dimos cuenta que aquello la gente pasaba un poco y decidimos hacer algo con más impacto, algo más fuerte. Entonces una noche cogimos unos sprays y cambiamos distintos carteles de Zaragoza. Ahora no lo haría, claro, pero entonces tuvo su impacto. Una noche la gente se acuesta sin saber que hay una lengua y al día siguiente aparecen cambiados algunos carteles. Donde decía las fuentes ponía Asfuens y donde ponía San José ponía entonces San Chusé. Aquello tuvo su impacto y la prensa al día siguiente, incluida la hoja parroquial, se hizo eco de la noticia. Hubo gente que estuvo en contra, claro, que decía esto es una vergüenza, están pareciéndose a los catalanes. Pero también hubo gente que vio que aquello era interesante, que había una lengua y que querían conocerla. Seguimos organizando cursos y editamos una revista, Rebellar. También hicimos carteles de las calles, con los nombres de las calles de Zaragoza, en Fabla. Había una, por ejemplo, la calle 5 de Marzo, que pasó a ser la Catella do 5 de Marzo, pero esta vez los carteles los colocamos al lado de los originales, no los tapamos. Pero la gente pues tuvo curiosidad de por qué era aquella, esa lengua. Incluso las personas que vivían en el Pirineo y que la hablaban y que hasta entonces creían que no sabían hablar, que eran vastos, que no tenían cultura, la gente que la hablaba no tenía conciencia del tesoro que tenían y los que gobernaban no tenían ni idea de que había una lengua. Y nosotros, unos chavales de menos de 18 años, intentando cambiar todo eso. Con el paso del tiempo, aquellos chavales fuimos evolucionando por la edad y decidimos hacer una asociación más legal para poder trabajar ya como más constante. Era el año 82 y creamos el Ligallo de Fablans del Aragonés, del que fui fundador. Fueron años muy intensos, porque además de organizar cursos de aragonés, publicamos revistas, organizamos actos culturales. Queríamos sacar la lengua a la calle, que la gente la conociera. Por esa época tuve la suerte de que mi primer trabajo con contrato laboral fue para la Universidad Popular, que entre los muchos cursos que organizaba decidió hacer uno de aragonés y me contrataron a mí. Fui la primera persona en cobrar un sueldo público enseñando aragonés. Estuve 3 años de monitor de Fabla Aragonesa. Fueron años muy importantes para mí pedagógicamente. Más tarde, con el Ligallo, quise acercarme más hacia el Pirineo. Queríamos unir a la gente de Zaragoza, que estaba interesada en la lengua, con personas que viviendo en Zaragoza provenían de los pueblos y que la hablaban. Queríamos que fuera algo más social. De hecho, uno de los actos que organizamos era una ruta de bares, que la llamamos Vermuts en aragonés. Nos reuníamos los domingos, recorríamos 5 o 6 bares para echar el vermú, pero eso sí, había que hacerlo en aragonés. Con estas actividades conocí mucha gente y me di cuenta de la riqueza que teníamos, de que era mayor de lo que pensábamos, que había más gente que la hablaba de lo que creíamos. Pero paradójicamente la gente que lo aprendía lo hacía muy poco y sentía el impulso de escribir y claro, lo hacía con un vocabulario muy pobre. Poco a poco fui apartándome un poco del grupo y me puse a trabajar con el Consello. Quería ir a trabajar a los lugares donde se habla la lengua, quería ir al Pirineo. Y organicé viajes por mi cuenta con cintas de cassette. Quería grabarles hablando el idioma en vivo. Me acerqué allí al Pirineo y porque lo que yo quería era... Me di cuenta que la riqueza era mucho mayor
y que la gente que la hablaba se estaba muriendo y que había que hacer algo por recuperar la lengua. Entonces decidí centrarme en el Valle de Chistau y con un amigo que se llamaba Fernando Blas recogimos todo el léxico de ese valle. Empezamos a escribir el diccionario del Valle de Chistau, que ha sido editado este año, que tiene 16.000 palabras y que nos ha llevado 17 años hacerla. Pero la gente que estaba fuera de todo esto no se creía que lo que decíamos era verdad, pensaba que era imposible que la gente hablara esa lengua, que nos lo estábamos inventando. Entonces decidimos volver allí, pero con cámaras de vídeo. Era por credibilidad. Bueno, y también porque si en el futuro la gente quería seguir trabajando por la lengua, que tuviera ya un material con el cual empezar. Hicimos un proyecto que se llamó Archivo Audiovisual de Aragón y se lo presentamos a la DGA, que se interesó y dijo que nos ayudaría. Grabamos todos los pueblos del valle en los que se habla la lengua, porque queríamos grabar la mayor cantidad de gente hablando el aragonés de forma natural, de forma espontánea. Gracias a eso tenemos ahora un gran archivo con el cual hemos podido conseguir que todo el mundo en Aragón sepa que hay una lengua. Hay gente que estará a favor y gente que estará en contra, pero desde luego todo el mundo sabe que existe el aragonés.